Vamos a comenzar de una buena vez con esto. A ver, muchachos, los que vamos a tocar el día de hoy es esto, ¿no? Gobierno de Sánchez Cerro. Profe, disculpe, Sánchez Cerro, ¿quién es? Es este señor. Profe, ¿por qué se revela? Esta es una buena pregunta. A ver, se revela por muchas cosas. Una de ellas tal vez sea por sí querer tomar el poder, por eso, pero no es la más relevante, ni es por la cual a él se le recuerda. Sánchez Cerro se va a rebelar en contra de un régimen que llevó 11 años en el poder. ¿Quién fue ese tipo? Ese tipo fue Augusto Beleguía. No, profesor Lave, porque es Augusto Bernardino Leguía. ¿Ya? Se rebela en contra de él. Profe, ¿y qué pasó después? Bueno, después de eso se va a convocar una junta de gobierno, se van a llamar elecciones y luego él va a salir elegido. Pero ya, profesor, disculpe, pero ¿por qué se rebeló? Porque Leguía llevaba 11 años en el poder. Ese es un punto. Otro punto por el cual se revela es que el señor Augusto B. Leguía, ¿no? Recuerda que era financiado por el dinero de quién? Era financiado por el dinero de Estados Unidos. Eventualmente, Estados Unidos entró en crisis. Y cuando Estados Unidos entró en crisis, ¿qué dijeron? Oigan, muchachos, a todos los que les prestamos dinero, devuélvanlo. ¿No? Y el Perú comenzó a devolver dinero y al Perú ya no le prestaban dinero. ¿Eso qué crea? Crea crisis económica. Crisis económica. Oye, no te pagan, no hay plata, no hay empleo, no hay trabajo. Tú que sirves al ejército, tú que sirves, no sé, a la policía, tú eres un juez, un médico, ¿no? Del Estado, a pesar de que trabajas para el Estado no te va a pagar. ¿Eso por qué? Porque no hay plata, pues hijo, no hay plata. Ya, profesor, ya, yo no trabajo para el Estado, yo trabajo por mi propia fuerza de trabajo. ¿Ya? ¿Voy a conseguir trabajo? No, lo más probable es que no, porque no había trabajo, así de simple, no había chamba. En toda esta coyuntura, ¿no? De crisis económica, este señor se levanta en Arequipa, ¿ya? Vamos a ver un poquito de cómo se encontraba el Perú en aquella época. Presta atención, por favor. Ya, ya, ya. Vamos a adelantar esto, ¿ya? El Hotel Sheraton. Dicen que las condiciones de esa celda eran terribles. Leí además tenía... Ah, ya. Acá hay algo que no te expliqué. Para seguir. El señor Augusto B. Leguía fue apresado por Sánchez Cerro y fue llevado y encarcelado acá, en el Hotel Sheraton. ¿Ya? Profesor, ¿metieron al presidente Leguía o al expresidente Leguía en prisión? Sí. ¿Profesor, bajo qué cargos? Muchos, entre ellos corrupción. ¿No? Lo metieron ahí. Eventualmente el presidente Leguía va a enfermar, su salud se va a deteriorar y si no mal recuerdo va a contraer esta enfermedad llamada tuberculosis. ¿No? Al final va a morir dentro del Hotel Sheraton, o mejor dicho, va a morir dentro de la cárcel, pobre y abandonado. ¿Ya? A ver, sigamos. Ya 67 años y estaba aquejado por graves problemas de salud. Sin embargo, permaneció en ese lugar durante 1 año y medio sin posibilidad de ser trasladado a un hospital. El presidente Luis Sánchez Cerro había dado órdenes precisas para que en ningún caso el expresidente Leguía recuperase su libertad. Leguía permanecerá en prisión tanto como dure mi gobierno. Y si fuera necesario, habría una segunda revolución para que regrese a la prisión que él merece. Leguía fue víctima de una persecución política muy feroz, ¿ya? Basta con ver el juicio que se le hizo, donde no se respetaron las garantías del caso, la celda en que fue recluido en el panóptico y las condiciones tan dramáticas de su muerte. Augusto B. Leguía estaba condenado a morir privado de su libertad.
El 16 de noviembre de 1931, debido a su crítico estado de salud, Augusto B. Leguía fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista para que se le practicase una intervención quirúrgica. Pero no me refiero al actual Hospital Naval que está aquí, que fue construido alrededor de 1950, sino al antiguo Hospital Naval que también quedaba en Bellavista. A los 2 días de ser internado, arrojaron una bomba al hospital que cayó a pocos metros de su habitación, pero que no le causó ningún daño. Augusto B. Leguía moriría algunos meses después, el 6 de febrero de 1932, a los 69 años. Dicen que cuando falleció pesaba solo 67 libras, más o menos 30 kilos. Leguía fue a parar a la cárcel y murió prácticamente como consecuencia de los años que estuvo en la cárcel. Su muerte fue miserable, terrible, pero de haber pasado de la cumbre del poder total durante 11 años a una situación como esa, fue en gran parte gestada por esta crisis del sistema internacional, la gran crisis del 29. Con respecto a la muerte de Leguía, Jorge Basadre escribió lo siguiente: el país debió tener un poco de piedad con Leguía. Al fin y al cabo, lo había dejado gobernar durante 15 años. ¿De quién era la culpa? Muchos habían hecho de él un exponente de sus propios errores. Leguía no era mejor que muchos, solo había estado en el sitio más visible. En los años posteriores, hubo un intento de borrar de la memoria de la nación la obra de Augusto B. Leguía. En todo el Perú, muchos de los nombres de las calles, plazas y avenidas que él había construido fueron cambiados. El caso más simbólico fue el de la Avenida Leguía, que se convirtió en Avenida Arequipa, en recuerdo a la ciudad donde estalló la rebelión de Sánchez Cerro. Los restos de Leguía fueron enterrados en el cementerio de Bellavista. 20 años después, su cuerpo fue trasladado al Cementerio General de Lima. Todavía hay que hacer un balance más sereno del aporte de Leguía en la historia del Perú. Cabe recordar también que en una de sus últimas entrevistas televisadas, el mismo Haya de la Torre, aquel que había sido perseguido y exiliado por Leguía, ojo, dijo que Leguía había sido el mejor presidente civil que había tenido el Perú. Ya, ahí lo paramos, ¿no? Sigamos. Bueno, ya sabes cómo terminó Leguía, profesor, pero entonces, realmente por qué sacaron a Leguía? Bueno, pues porque ya no había dinero, pues hijo, tú sabes, cuando hay dinero lo tienes todo y cuando no, pues empiezan las complicaciones, ¿no? Leguía fue, no podría decir una víctima, ¿no? Leguía fue básicamente un hombre o un presidente que gobernó con el dinero estadounidense, pero cuando los estadounidenses pidieron su dinero de vuelta, pues hay que pagar, ¿no? Y el problema es que si ellos te financiaban y ahora te piden el dinero de vuelta porque ellos están en una crisis, ahora ¿con qué dinero gobiernas? ¿No? Ese es el problema. Y Leguía pues entró en déficit. No había plata. Sencillo. Esto llevó a una revolución. Mira, juntas de gobierno, 1930. Leguía, enterado del golpe de Estado, reunió al gabinete, o sea, a su gabinete, ¿no? Profesor, gabinete, ministros, pues hijo, a sus ministros, ¿no? Reunió a su gabinete y organizó una junta de gobierno a cargo de Manuel María Ponce. Pero este no fue bien recibido por la población. Y algunas instituciones militares. Con la llegada de Sánchez Cerro a Lima, el 15 de agosto, caía la Junta de Gobierno. O sea, esta Junta de Gobierno que, entre comillas, se iba a encargar de llevar adelante el Perú, mientras él, ¿cómo decírtelo? Estaba fuera del gobierno, había caído también. El 27 de agosto se formó una nueva Junta de Gobierno, liderada por quién, mira, por Sánchez Cerro, la cual derogó la ley de conscripción vial. Profesor, disculpe, yo no recuerdo, ley de conscripción vial, ¿qué es eso? Era una ley por la cual los indígenas, ojo, solo los indígenas. Bueno, en realidad la ley aplicaba para todos, pero los únicos que no tenían plata para pagar y librarse de la ley eran los indígenas. ¿Ya?
La ley de conscripción vial te obligaba, ¿recuerdas?, a construir carreteras, a menos que pagaras. Y como tú eres un indígena, no tienes plata, tienes que ir a trabajar, ¿ya? ¿Quién deroga esta ley por creerla esclavista? Ya, la deroga Luis Sánchez Cerro. Y creó el Tribunal de la Sanción. ¿Por qué Tribunal de la Sanción? Mira, para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante el oncenio de Leguía. Profesor, disculpe, ¿hubo gente que se enriqueció ilícitamente? Es decir, de manera fraudulenta en el gobierno de Leguía. Sí, hijito, hubo. Ah, profesor, por eso es que Leguía regaló tanto territorio del Perú. Sí, y no solo en eso, en otras cosas más, hijito, hubo mucha corrupción. Ciara Romero, perdón, Ciara Carrión, hijita, tu cámara. Igual, señorita Jessica Rodríguez, su cámara, por favor. ¿Ya? A ver. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Rubí. ¿A qué hora es, Rubí? Empezamos a las 11:20. No, ya estás fuera de hora, Rubí. Lo siento. ¿Ya? A ver, sigo. Durante la seguridad. Ya, decretó el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Llegó la misión de Kemmerer para realizar un estudio de recomendaciones de las finanzas del país. Ya, esta es una pregunta que más adelante te va a venir. Rubí Yeli. Ya voy a dejar entrar a las 2 solo por esta ocasión. 2 minutos tarde. Bueno, 17 minutos tarde, máximo es 15, pero ya, por última vez. Ya. Podemos resaltar, mira, la ley de creación del Banco Central de Reserva del Perú, ley de aduanas y ley del impuesto a la renta. Me va a preguntar esta profesora en el examen, estas leyes, no te voy a preguntar esto. Perdón, estas creaciones, no te voy a preguntar esto. ¿Ya? Lo que sí te puedo preguntar en tu examen bimestral, o mejor dicho, en tu examen de fin de mes, tranquilamente es esto, ¿no? ¿Quién dio la ley de conscripción vial? La ley de conscripción vial fue dada por Leguía. ¿Quién abolió la ley de conscripción vial? Esa la abolió Sánchez Cerro, lo tienes acá, ¿ya? A ver, se convoca una asamblea constituyente. Profesor, ¿para qué es una asamblea constituyente? Para crear una nueva constitución. Dice que debió elegir un presidente constitucional y una nueva constitución, pero se generó una fuerte oposición debido a la candidatura de Sánchez Cerro. Es decir, Sánchez Cerro llama a una asamblea constituyente y Sánchez Cerro quería participar dentro de la asamblea constituyente, pero la gente dice, ok, oye, bacán que tú llames a una asamblea constituyente, tenemos que darle una nueva constitución al Perú, pero no seas palomilla, no quieras participar dentro de esta asamblea constituyente. Mira, así en marzo de 1931 decide renunciar al cargo, entregándoselo al señor Mariano Holguín, quien gobernó unas horas debido a la decisión de los asistentes de formar un gobierno provisorio, liderado por Ricardo Leoncio Elías. ¿Ya? Vamos a pasar. Oposición. La oposición que tuvo este gobierno provisional fue la Junta de Arequipa a cargo de David Samanez Ocampo. Debido al local, no se convocó una reunión determinando entregar el poder provisional a este personaje. Dice, definida la situación de Palacio de Gobierno, surge la figura de un nuevo gobierno transitorio al cargo del comandante Gustavo Jiménez, quien se opuso al contacto con Samanez Ocampo. Profesor, entonces básicamente estamos hablando políticamente de 1930 a 1931, estamos hablando de una chanfaina. Mire, hay una junta de gobierno. ¿Dónde hay una junta de gobierno? En Lima. A esta junta de gobierno, o mejor dicho, hay un gobierno provisorio en Lima, ¿no? A este gobierno provisorio en Lima le hace frente otro gobierno provisorio, ¿dónde? En Arequipa. Al final, estos dos gobiernos provisorios se reúnen y deciden que el gobierno del señor David Samanez Ocampos va a ser el que tenga el poder. Sí, después de esto, ¿no? Va a surgir un nuevo gobierno transitorio, ¿no? Acá en Lima, el señor Gustavo Jiménez, pero este nuevo gobierno transitorio no va a querer reconocer a la Junta de Gobierno de Arequipa. O sea, básicamente es una chanfaina política, no se sabe quién tiene el poder. Para hacerte lo más sencillo, más simple. Profesor, ¿me va a preguntar eso en el examen? No te voy a preguntar eso en el examen, no te preocupes. Ya, sigamos. Ya.
Gobierno de Sánchez Cerro, ya, esto sí nos importa, ¿no? Ah, no, perdón. Junta de Samanez Ocampo y el Jurado Nacional de Elecciones. Perdón. La Junta de Samanez Ocampo, el Jurado Nacional de Elecciones y las elecciones de 1931. Ya, presta atención. Dice, esta se instaló la Junta Nacional de Gobierno, presidida por quién? Por David Samanez, ya, Ocampo. Ya. Su principal objetivo, ¿cuál era? Era realizar las elecciones. Esa es su chamba principal, realizar elecciones, ¿ok? Dice, con la colaboración de políticos de todas las tendencias, se confeccionó y fue promulgada, o fue promulgado un estatuto electoral, ¿no? Que establecía que el Jurado Nacional, que establecía ya el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Dice, estableció el sufragio de carácter obligatorio y decretó, y secreto de los peruanos mayores de 21 años. Profesor, que antes la mayoría de edad era 21 años, sí, antes. Y eso, tú podías votar solo si sabías, mira, leer y escribir. Profesor, ¿qué pasaba si no sabía leer y escribir? Sencillo, hijito, no votabas, te quedabas afuera, así de simple. Ya, ahora tú sabes que la votación es para todos, ¿no? No importa si sepas leer y escribir, eso no importa. Hoy la votación es para todos, ¿ya? Alfabetizados y analfabetos pueden votar, ¿ya? Sigamos. Ya. Así, dicha junta llamó a elecciones para el 11 de octubre. Para las elecciones de 1931, los candidatos con más fuerza fueron, mira, Luis Miguel Sánchez Cerro, que estaba representado por la Unión Revolucionaria, con el lema, el Perú ante todo. Fundamentación en contra de las ideologías foráneas. Es decir, que Sánchez Cerro odiaba a los comunistas, odiaba a los apristas, ¿no? Todo lo que no fuera ideología peruana era odiado por Sánchez Cerro, era detestado, era aborrecido, ¿ya? Para dejártela más en claro, ¿no? Con el apoyo de antiguos políticos y jóvenes profesionales. Además, el diario El Comercio. ¿Apoyó a quién? A Luis Miguel Sánchez Cerro. El otro candidato fue el señor Haya de la Torre. ¿Qué, profesor? Haya de la Torre y el señor Sánchez Cerro se fueron a elecciones, sí. Profesor, ¿quién ganó? Ganó Sánchez Cerro. Profesor, disculpe, Sánchez Cerro, militar le ganó a Lapra, sí, le ganaron a Lapra. Profesor, profesor, disculpe, ¿el APRA reconoció su derrota? A ver, vamos a su partido ya. Vamos a bajar. Acá te pregunto. Ciara Carrión Gómez, hijita, ¿tú crees que el APRA reconoció su derrota o no la reconoció? ¿O crees que se comportó así como Keiko en estas elecciones? No reconoció su derrota. No reconoció. Usted, señorita Rubí, ¿qué nos dice? ¿Reconoció o no reconoció su derrota? No te escucho, Rubí. Habla, hijita, ¿sí o no? ¿Reconoció o no reconoció su derrota? No te escucho. Rubí. Rubí, ¿me escuchas? Rubí, si no tienes micro, puedes escribir, ¿ah? Ok. Ya estamos. A ver, Jessica Rodríguez, hijita, ¿reconoció o no reconoció su derrota el APRA? Para ti, ¿no? ¿Qué opinas? Jessica, puedes escribir si no tienes micro. Ya estamos. Retirado. Yeli, hijita, ¿reconoció o no reconoció el APRA su derrota? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí. Ya. No, acá tenemos dos posiciones. Ciara nos dice no y la señorita Yeli nos dice sí. Profesor, ¿y reconoció? No, no reconoció. El APRA dijo que las elecciones en las cuales participó contra el señor Sánchez Cerro fueron ilegítimas. Es más, Víctor Raúl Haya de la Torre
¿no? No reconoció su derrota, al igual que el Partido Aprista Peruano no reconoció su derrota. Es más, Víctor Raúl Haya de la Torre fue proclamado, ¿no?, como presidente moral del Perú. No, profesor, ¿ejerció el poder? No, no ejerció el poder, no ejerció absolutamente nada, pero se autoproclamó presidente moral del Perú, ¿no? Pero en fin, ¿no? Ya había unos problemas acá, mira, acá ya están iniciando los problemas entre Sánchez Cerro y el APRA. Sánchez Cerro y el APRA no se van a llevar, muchachos, no se van a llevar, se van a odiar. El APRA odiaba a Sánchez Cerro, ¿no? ¿Por qué? Porque creía que Sánchez Cerro les había robado las elecciones mediante fraude. Y Sánchez Cerro odiaba al APRA porque no le gustaba su ideología, ¿no? En fin, gobierno de Sánchez Cerro, mira, se promulga la ley de emergencia para el resguardo del orden interno y controlar los desmanes contra el gobierno que promovía tanto el Parlamento, que se promovía tanto en el Parlamento contra en la calle. Profesor, un momento, ¿quién promovía el desorden? ¿Quién promovía las huelgas, el caos contra el gobierno de Sánchez Cerro? Ya, los apristas que no habían aceptado su derrota, que estaban ardidos, comenzaron a incitar revueltas, incitar que los propios parlamentarios estén en contra del gobierno. O sea, básicamente los apristas, ¿no?, así como el fujimorismo lo hizo con PPK en estas últimas elecciones, con el ánimo de destrozar el país, ¿ya?, incitan ¿a qué? Incitan al desmán, ¿no?, al desbande, al caos social. Así que Sánchez Cerro publica la ley de emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para poner por la fuerza el orden. Se promulga la Constitución Política de 1933, que intentó configurar un régimen, mira, régimen parlamentario. ¿Por qué? ¿Qué se dice cuando se intenta configurar un régimen parlamentario? Es decir, que el Parlamento tenga más fuerza que el presidente, ¿no? Reducir las facultades del presidente. Profesor, ¿y por qué el Parlamento quiere tener más poder que el presidente? Ah, bueno, porque le tienen bronca a Sánchez Cerro, pues, ¿ya? Reducir la facultad del presidente, reducir el número de votos necesarios en el Congreso para poder interpelar a un ministro. Profesor, disculpe, ¿qué era interpelar a un ministro? Interpelar a un ministro es preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y esto en qué nos beneficia? ¿No? Básicamente es ver si el ministro es competente o no es competente, ¿ya? Sigamos. Ya. Así, dicha constitución estipulaba que el periodo presidencial dura 6 años y comienza el 28 de julio, ¿no?, del año en que se realizan las elecciones, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha. Mira, no hay reelección presidencial inmediata. Esta prohibición no puede ser reformada ni derogada. Ya. Avancemos. Van a gozar de derecho de sufragio. ¿Quiénes? Esta es una nueva constitución, la constitución de 1933. ¿Y quiénes van a gozar de derecho de sufragio? Los que sepan leer y escribir. Y en las elecciones municipales, solo en las elecciones municipales, tú, mujer, vas a poder votar, ¿no? ¿Qué tipo de mujer va a poder votar? Las mujeres que sean mayores de edad, o sea, mayor de 21, las casadas, las que hayan estado, o las mujeres que hayan estado casadas, ¿no? Las madres de familia, aunque no hayan llegado a la mayoría de edad, ¿no? Este es un punto de la Constitución de 1933. Profe, ¿de ahí qué se da? Mira, aspecto interno. Profesor, ¿qué es esto? Este es cómo Sánchez Cerro va a gobernar el Perú de manera interna, ¿no? Guerra civil, profesor, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo que guerra civil? ¿Recuerdas que yo te había dicho que había un partido que no había reconocido su derrota? Ya, el partido aprista se va a levantar en armas. Se va a levantar en armas. ¿Ya? Pero en fin, ahorita vamos a ver esto. Guerra civil. Entre los acontecimientos más importantes tenemos en marzo de 1932. El joven aprista José Melgar intentó asesinar al presidente Sánchez Cerro en la iglesia Matriz de Miraflores. Escúchame, Sánchez Cerro sufrió varios atentados, pero aún así Sánchez Cerro, aún para demostrar que no les tenía miedo a los apristas, salía sin ningún tipo de protección, salía al aire libre, ¿no? Es más, tanta era la exposición de Sánchez Cerro que la gente no discutía si lo iban a matar o no. Eso ya no estaba en discusión. La gente discutía cuándo lo iban a matar, porque la muerte de Sánchez Cerro básicamente ya estaba asumida por la población. Además, porque
De todas maneras, Sánchez Cerro, para demostrar que no tenía miedo, salía así, al aire libre, donde cualquiera le podía meter un tiro, cualquier infiltrado, ¿no? Por eso es que ya la gente ya no discutía si es que iban a matar a Sánchez Cerro. La gente discutía es cuándo lo iban a matar, ¿no? En fin, nos quedamos acá, ¿no? Sánchez Cerro en la iglesia Mártires de Miraflores sufrió un atentado. Obviamente no lo llegaron a matar ahí. Siendo capturado y sentenciado a pena de internamiento. Capturaron al que intentó asesinarlo, capturaron a José Melero. Luego se produjo la captura y encierro de los apristas, como los representantes del Congreso, y la captura de su líder, Aya de la Torre, quien fue declarado por los apristas en Trujillo presidente moral del Perú, el cual fue llevado a la penitenciaría y sometido a juicio, ¿no? Profesor, un momento, pero ¿por qué sometieron a juicio a Aya de la Torre? ¿Qué tiene que ver él con José Melgar? Ya, adivina de qué partido era José Melgar. José Melgar era el partido aprista e intentó matar a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, como dijo, bueno, un aprista me intentó matar. Un aprista me intenta matar no porque a él se le da la gana, ¿no? Sino porque está siguiendo órdenes. Es el razonamiento de Sánchez Cerro siendo soldado, ¿ya? Y por eso es que se agarra a Víctor Raúl Aya de la Torre. Mira, se produjo el motín de los cruceros Grau, Bolognesi, 7 de mayo de 1932. Profesor, no entiendo. Mira, dentro de los cruceros Grau y Bolognesi, habían militantes apristas. Se rebelaron, fueron capturados y posteriormente estos que se rebelaron dentro de los cruceros fueron fusilados. ¿Cuántos se rebelaron dentro de los cruceros? 8 gatos nomás. 8 apristas se rebelaron, los 8 fueron capturados y fueron fusilados. Pero esto llevó a otra cosa, profesor, que la sublevación en Trujillo. Apristas de Trujillo se subleva, ¿no? Sublevación de 1932. ¿Qué hicieron los apristas? Decidieron rebelarse en armas contra el gobierno de Sánchez Cerro. Asaltaron un cuartel. ¿Cuál cuartel? El cuartel O'Donovan. Profesor, no me diga, ¿lo llegaron a capturar? Sí. Después de... Mira, los apristas llegan a capturar este cuartel después de haber perdido mucha gente. Mucha gente de ellos fue asesinada por los militares del cuartel. Obviamente, pues si vas a asaltar un cuartel, obviamente van a asesinar a tu gente, ¿no? Eso es obvio, no puedes asaltar un cuartel, ¿no? ¿Y por qué asaltaron el cuartel? Porque querían armas para luchar en contra de Sánchez Cerro. Por eso asaltaron el cuartel, ¿ya? Profesor, disculpe, cuando los apristas asaltaron el cuartel, ¿capturaron a oficiales y soldados? Sí, capturaron a oficiales y soldados. ¿Qué hicieron con los oficiales? Rendidos, porque ya habían capturado el cuartel. ¿Qué hicieron? Los mataron. Cuando los apristas mataron a sangre fría a estos oficiales que ya habían capturado, que ya estaban rendidos, el gobierno de Sánchez Cerro, obviamente militar, desencadenó su furia. ¿Qué hizo el gobierno de Sánchez Cerro? Bombardeó, usó la Fuerza Aérea del Perú para bombardear Trujillo, ¿ya? Pero bueno, vamos a leer esto. Por favor, Dongo, lee hasta este punto de acá. Perdón, hasta este punto que dice sobre la ciudad. En ella, apristas procedentes de la hacienda Laredo, alumnos del Colegio Nacional San Juan, al mando de Manuel Barreto, llamado El Búfalo, tomaron el cuartel O'Donovan de la ciudad, nombrando como prefecto a Agustín Aya de la Torre. Durante la madrugada, los apristas asesinaron a jefes y oficiales del cuartel, mientras que desde Lima se ordenó al CEN. Listo. ¿Llegaste hasta la ciudad, sobre la ciudad? Manuel Ruiz Bravo, la represión del movimiento con bombardeo sobre la ciudad. Ya. Por favor, Ceballos, sigue leyendo. Ceballos, sigue leyendo. Luis Ceballos Arizábal, hijito, sigue leyendo. Ceballos, ¿me escuchas o no? Tienes chat también, hijito. Ya, vamos a poner en sala de espera. Parece que el señor no tiene micro. Dime, Ciara. Yo quería leer, profesor. Ya, hijita, sigue. Sigue, hijita.
Una vez recuperada la ciudad, los días 11 y 14 de julio, el ejército fusiló en las ruinas de Chanchan un número indeterminado de apristas. Este levantamiento repercutió en Huaraz y Guarili. La primera había sido dirigida por el aprista Carlo Phillips, a quien se le atribuye la frase «Solo Dios salvará las almas, sobre el aprismo salvará al Perú». Ya, muchas gracias, ¿no? O sea, mira, luego de que el ejército de Sánchez Cerro bombardee Trujillo y entre, va a capturar a estos apristas que asesinaron a soldados rendidos, ¿no? Tú puedes, mira, a ver, te lo voy a explicar así. Cuando tú estás en un bando y estás en pleno fuego contra otro bando, si matas a una persona porque estás en una guerra, en una sublevación, mira, va a sonar feo lo que te digo, pero si matas a una persona normal, pues estás en plena sublevación, en plena guerra, no hay problema, lo mataste en pleno fuego. Pero si tú matas a una persona rendida, que ya la tienes bajo tu poder, desarmada, hijito, matarlo es un acto de lesa humanidad, podríamos decirlo así. Es un crimen de guerra, ¿ya? No puedes matar a una persona rendida, no puedes, lo más bajo que hay. Ya puedes entender por qué el gobierno de Sánchez Cerro bombardeó Trujillo. Ya puedes entender por qué cuando el ejército peruano entra a Trujillo, mata, captura a los apristas que tenían las armas del cuartel O'Donovan, los captura y los fusila en los muros de Chanchán. ¿Eso por qué? Porque estos apristas anteriormente ya habían matado, habían fusilado a oficiales del ejército y a soldados rendidos. Por eso, ¿ya? O sea, básicamente se pagaron una con otra, ¿no? Y los apristas, hasta el día de hoy, siempre hablan de Trujillo, ¿no? Como la revolución gloriosa, la masacre de Trujillo, ¿no? El ejército nos mató, pero los apristas nunca cuentan que cuando asaltaron asaltaron el cuartel de O'Donovan, agarraron y mataron a soldados que ya se habían rendido, ¿no? Claro, les costó gente y sangre entrar al cuartel, porque no vas a entrar a un cuartel y no vas a esperar que te reciban con rosas, ¿no? Pero cuando lo capturaron, mataron a oficiales y soldados rendidos. Por eso es que cuando el ejército de Sánchez Cerro entra después, captura a apristas y los fusila directamente en los muros de Chanchán, ¿ya? A ver, después el Perú va a enfrentar algo. ¿Qué va a enfrentar? ¿Qué va a pasar? Mira, Loreto estaba en guerra, por eso, ¿qué había pasado? Para explicarte mejor esto, necesito un mapa. A ver, Loreto. Vamos a ponerlo así. Un momento, chicos. ¿Esto me sirve o no me sirve? Ya, creo que ya lo encontré. Ya, sí, lo encontré. Copiar para acá. Vamos a bajar esto, ampliar y ya estamos. Ya. Ya, sigamos. Ahora sí, chicos. Miren. Ya, acá. ¿Qué había pasado? Había pasado que en Loreto va a estallar una, ¿cómo decirte? Una sublevación patriótica. Loreto va a entrar en guerra con Colombia. Por eso, ¿por qué dice Loreto? ¿Por qué no habla del Perú? No, es que acá se sublevan la gente de Loreto, hijito, no del Perú. Te voy a explicar.
Mira, no, antes de explicarte te voy a leer. Mira, Loreto estaba en guerra. Cientos de loretanos morían en el frente de la batalla, motivados por la acción civil de recuperar Leticia. 5.000 jóvenes de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa habían llegado a presentarse como voluntarios ante el jefe militar del Oriente, don Isauro Calderón. Profesor, no entiendo. Mira, es que el Perú... Este es Loreto, todo esto es Loreto. Esta partecita de acá es Leticia. Y esta partecita de acá reclamaba ser peruana, quería ser peruana, pero Colombia, entre comillas, la tenía en su poder. Entre comillas, ¿no? O sea, entre comillas. Colombia decía que la quería, Colombia decía que la tenía en su poder, pero Leticia se sentía peruana y quería ser peruana. Pero Leticia, al final, para que los colombianos no tomen posición sobre ella, se rebela. No, oye, yo quiero ser peruana, yo me siento peruana, ¿no? Se revela. Y el levantamiento patriótico de Leticia para volver al Perú, o ser del Perú, es apoyado por ¿quiénes? Por los jóvenes de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa. Varios cientos, o mejor dicho, varios miles de jóvenes se presentan ante el jefe, ¿no? De la sección militar de Oriente, ante el señor don Isauro Calderón. ¿Para qué? Para luchar por que Leticia se quede en el Perú. ¿Ya? Mira, la toma de Leticia se puso en peligro cuando la dirigencia aprista anunció que fueron los miembros de su organización en la selva. Escúchame con atención. Leticia fue un levantamiento patriótico para que siguieran en el Perú, o fueran del Perú. Pero ¿te acuerdas que los apristas estaban en problemas con el gobierno de Sánchez Cerro? Porque los apristas no reconocían a Sánchez Cerro, porque habían intentado tomar el cuartel, o mejor dicho, porque habían tomado el cuartel y habían matado miembros del ejército, luego el ejército los mata a ellos, ya. Ya había un problema entre los apristas y el gobierno. ¿Y qué hicieron los apristas? Cuando Leticia, mira, esta es una tradición, ¿eh? Y esta es una tradición que generalmente, no sé por qué nos enseñan en las escuelas del Perú, pero es algo que pasó. Cuando en Leticia hay una revuelta patriótica, ojo, patriótica, no porque yo sea de tu ideología, no, sino patriótica, por quedarse en el Perú. Los apristas toman esta revuelta y la hacen suya, o sea, los apristas dicen, no, el levantamiento en Leticia es un levantamiento aprista en contra del gobierno de Sánchez Cerro. Ya, esta es mentira, hijito. El levantamiento en Leticia para que Leticia sea peruana no fue un levantamiento aprista, fue un levantamiento patriótico para que Leticia se quede en el Perú. Profesor, ¿y por qué los apristas dijeron esto? Para aprovechar este levantamiento y hacerle creer al Perú que la gente se estaba sublevando en contra de Sánchez Cerro, ¿no? Profesor, ¿tan asquerosos pueden ser los políticos? Sí, hijito, son asquerosos, ¿no? Los políticos son uno de los más asquerosos del mundo. Ya, mira, don Manuel Ignacio Morey del Águila, presidente de la Junta Patriótica de Loreto, o sea, Loreto tenía un presidente de su Junta Patriótica, Loreto tenía un presidente de la Junta Patriótica, ¿no? Responsable de la toma de Leticia, ojo, tuvo que renunciar a su militancia aprista. O sea, este hombre, que era presidente de la Junta Patriótica de Loreto, y este hombre que organizó la toma de Leticia, tuvo que renunciar a su militancia aprista. ¿Por qué? Porque como los apristas habían dicho que ellos habían tomado Leticia como una revuelta contra Sánchez Cerro, este hombre dijo, oiga muchachos, o sea, yo soy aprista, pero esto no tiene que ver con la ideología aprista, esto es por el Perú, ¿no? Leticia, y este hombre, para dejar en claro que realmente Leticia se había levantado por temas patrióticos y no por temas de ideología, decide decirle a su militancia aprista, chao, ustedes no piensan en el Perú, ustedes piensan en tomar el poder, y yo no puedo estar con ustedes, ¿no? Así que el señor don Manuel Ignacio Morey del Águila decide renunciar a su militancia aprista, ¿no? Decidido a poner a Loreto por encima del interés del partido de Haya de la Torre, ¿ya? Dice, las familias salían a la calle a celebrar el protagonismo de los jóvenes soldados loretanos, ¿no? Esperando 30.000 hombres del ejército procedente de Lima. O sea, la gente de Loreto esperaba refuerzos de Lima, ¿ya? Sánchez Cerro,
el presidente del Perú ya había tomado una decisión. ¿Cuál fue la decisión del señor Sánchez Cerro? Dijo, bueno, oye, Leticia se siente peruana, ¿no? ¿Por qué voy a dejar, si Leticia se siente peruana, por qué voy a dejar que se lo queden los colombianos? Hay que mandar al Ejército Central del Perú. Hay que enviar al Ejército Central del Perú para que apoye a los loretanos. ¿Ya? Sigamos, chicos. Miren, dice. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Sánchez Cerro estaba dándole revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz, es asesinado. O sea, Sánchez Cerro dijo, vamos a apoyar a las tropas de Loreto. Reunió al ejército peruano a 30.000, bueno, le estaba pasando revista a las tropas, 30.000 hombres iban a ser inspeccionados por Sánchez Cerro. Cuando Sánchez Cerro estaba viendo las tropas que iban a ir a luchar en Loreto, sale una aprista, y le termina disparando. Profesor, ¿dónde le disparan a Sánchez Cerro? Le termina disparando en el pulmón. Profesor, ¿quién es este aprista que termina disparando a Sánchez Cerro y lo termina matando? Este aprista es Abelardo Mendoza Leiva. Le termina disparando a Sánchez Cerro y lo termina matando. Profesor, ya, pero ¿qué pasaron con las tropas que iban a apoyar a los de Loreto, a esta guerra que se iba a dar entre Colombia y Perú? Nada, todo quedó en muere. Al final, el presidente Sánchez Cerro muere y la guerra de Perú-Colombia por recuperar Leticia, porque esta gente de Leticia se sentía peruana, quedó ahí. Básicamente Leticia fue abandonada porque Sánchez Cerro murió gracias a los apristas y perdimos más territorio gracias a los apristas, ¿no? No podía dar, mire, Sánchez Cerro, presidente del Perú, ya había tomado la decisión de ir con toda la guerra contra Colombia. No podía dar la espalda a los patriotas loretanos en el frente de batalla. Pero, ¿qué pasó? Llegó a morir. Profesor, ¿dónde es Leticia? Es esta parte de acá. ¿Ya? O sea, un territorio pequeño, pequeño no es, ¿ah? Sigamos. Vamos a ver este pequeño fragmento de cómo muere Sánchez Cerro. Se sucedió una represión muy aguda. Hubo una corte marcial y algo más de 100 fusilados en forma oficial, después de haber sido condenados. Pero hubo... Perdón, este es el fusilamiento de los apristas en Trujillo. Muchas ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo al manifiesto de Haya de la Torre, se trató de 4.000 mártires apristas fusilados ante las milenarias paredes de Chanchán. Esos muertos pesarían enormemente durante las siguientes décadas de la vida política peruana. Oficialmente son 102 fusilados, en Chanchán y en Mansich, oficialmente, ¿no? Pero Basadre dice que fueron entre centenares y miles. Y la versión aprista, por ejemplo, en este documento, que es un volante, ¿no?, muy interesante, en este documento, ¿no?, el saldo trágico, ¿no es cierto?, fueron, en este volante del año 33, fueron 4.000 apristas de Trujillo masacrados sin misericordia, ¿no? Esa es la versión oficial aprista, ¿no es cierto? Y Sánchez Cerro dice, bueno, fueron entre centenares y miles los fusilados, digamos, fuera del proceso formal de los juicios sumarios, que oficialmente fueron 102. Había en el ambiente de la política limeña, esto lo cuenta muy bien Víctor Villanueva en su última obra, La Gran Persecución, una sensación de que Sánchez Cerro iba a caer, y más que por una revolución, que también era posible, por un atentado. De hecho, es impresionante cómo tras los conatos de atentados que había sufrido, incluso en el caso de Miraflores fue baleado, ¿no?, recibió una bala en el tórax. Este hombre seguía tomando medidas temerarias, podríamos decir, para su seguridad, como fue de hecho el desfile de los reservistas en el Campo de Marte, ¿no? Lo que se discutía era cuándo iba a ocurrir y no que aquello iba a ocurrir. Y en consecuencia uno vivía del asilo en las casas donde están los compañeros, ¿no? En las bases. Nosotros usábamos nombres y apellidos distintos, ¿no? Algunos eran ya apellidos
nombre de guerra, como Mujica, a quien me acaba de referir, que merece todo mi homenaje. Ya, vamos a avanzar, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver la muerte de Sánchez Cerro. Domingo 30 de abril de 1933, en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Parece... Cuando eran casi la 1 de la tarde, el presidente sale en un automóvil hispano-suizo descapotable entre aplausos y vítores de la multitud. Inesperadamente, un joven se abalanza sobre el automóvil, salta al estribo y ejecuta 3 disparos por la espalda de Sánchez Cerro. Domingo... Ya, ahí termina muriendo Sánchez Cerro, ¿no? Ya, y la posibilidad de que el Perú reclame Leticia, bueno, se fue, ¿no? Se fue junto con su muerte, ¿no? En fin, vamos a proceder a tomarle foto a las personas que han asistido el día de hoy, ¿ya? Momento. Ya está. Un momento, chicos. Y ahora sí. Está. Ya, vamos a tomar asistencia, por favor. HP, ya. Arias, Diego Moisés. No. Ciara Monserrat Carrión. No. Gracias, profesor. Ok. Camila Ferromora. Está. Jessica Rodríguez Patiño. Está. Gary José Sánchez. Presente, profesor. Okay. Señor Luis Ceballos Arizábal. Fabricio Sisa Peralta. Esteban Avendaño González. Dongo Villarreal Piero. Presente. Leonardo Flores. Rubí Serna Huaraz. Está. Daniela Soberón Camayo. Presente, profesor. Ok. Un momento. ¿Está? Valeria Iglesias Villavicencio. Noemí Guzmán Medrano. Presente, profesor. Yeli Huertas Natividad. Presente, profesor. Ya está. Chicos, vamos a responder su hoja rápido, ¿ya? Ya está. A ver. Dice, el incidente con Colombia durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro se debió a
alzamiento de los peruanos residentes en el pueblo de Leticia. El surgimiento del tercer militarismo. Ojo, con Sánchez Cerro, escúchame, acá se me olvidó decirte, con Sánchez Cerro inicia el tercer militarismo, ¿ok? Con Sánchez, ¿por eso por qué? Porque se va a demostrar, o mejor dicho, no se va a demostrar, se va a pensar que los civiles otra vez fracasaron en llevar el gobierno en adelante. ¿Por qué se inicia el tercer militarismo con Luis Miguel Sánchez Cerro? Por la crisis económica de 1929, también conocido como el crack del 29. Al no ganar las elecciones, los apristas lo proclaman como el presidente moral del Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre. 4. La Constitución de 1920, que le brindó el marco jurídico a la patria nueva, es decir, al gobierno de Leguía, fue reemplazado por la Constitución de ¿qué? De 1933. La de Sánchez Cerro. El Jurado Nacional de Elecciones fue creado por la Junta de Gobierno de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, acá tengo mis dudas. No me acuerdo si era Sánchez Cerro o era Samanez Ocampo. Ya. A ver. Déjame un momento, ¿ya? Déjame un momento resolver mi duda. Vámonos acá arriba. Junta de Gobierno, Junta de Gobierno, Junta de Gobierno. Junta de Samanez Ocampo. No, Juntas de Gobierno. Leguíes, 27, no, Junta de Gobierno, liderada por Sánchez Cerro, de recomendaciones, Banco Central de Reserva, Ley de Aduanas, esta posición, candidatura de Sánchez Cerro decidió renunciar al cargo de antes. Ya, Samanez Ocampos. Vamos a bajar. Seis, la Revolución Aprista de 1932 contra el gobierno de Sánchez Cerro estalló en la ciudad de Arequipa. Perdón, la Revolución Aprista, allá, Trujillo. Mi clic está fallando, disculpen, chicos. El 22 de agosto de 1930 se subleva contra Leguía la guarnición de Arequipa, encabezada por Sánchez Cerro. La justificación doctrinaria de este pronunciamiento fue escrita por... Ya, primero localizamos a Luis Miguel Sánchez Cerro, la B. ¿Hay otro Sánchez Cerro? No, no hay otro Sánchez Cerro. No tienes que ir a buscar más. 8. La misión, bueno, ya, esta misión fue una misión económica para ver cómo salvamos al Perú económicamente. 9. En las elecciones presidenciales peruanas de 1961, el candidato declarado vencedor por el Jurado Nacional de Elecciones fue Sánchez Cerro. 10. En 1931, Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia de la República mediante el nombramiento de un Congreso Constituyente, un golpe militar en formación de Junta de Gobierno, la designación de la Corte Suprema de Justicia, elecciones convocadas por esto de acá. Chicos, eso es todo. Ya, eso es todo. Ya me retiro. Chao, chao.